Buenos días, hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la enfermedad por COVID-19 en terapia intensiva, pero también vamos a ampliar un poco el panorama hacia el tratamiento fuera de la terapia intensiva. Los objetivos de esta clase son conocer los tratamientos disponibles y su papel en los diferentes estadios de la enfermedad, conocer las evidencias que avalan los tratamientos disponibles y reconocer la importancia de evitar la progresión del cuadro clínico a formas graves. Debido a que existe una considerable incertidumbre acerca de qué tratamiento usar, vamos a enfocar esto como si fuera un semáforo de evidencias, en donde en lo verde es la situación en la que la mayoría de los autores y las evidencias hablan de usar el tratamiento, en amarillo las intervenciones donde hay una evidencia insuficiente y en rojo cuando estamos bastante seguros de no usarlo, ya que no aporta beneficios y probablemente sea perjudicial para el paciente. Antes de entrar en el tema, vamos a ver un poco las definiciones de los distintos estadios de gravedad de la enfermedad por COVID-19, de acuerdo a los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. Sabemos que el COVID leve es aquel que no tiene neumonía y tiene una saturación mayor del 94%. El moderado es el que tiene neumonía pero aún no requiere oxígeno. El COVID grave es el que tiene neumonía y una saturación de oxígeno por debajo del 94% y hay requerimiento de oxígeno. Y el COVID crítico es el que requiere ventilación mecánica y es el paciente que tenemos en terapia intensiva. La Sociedad Infectológica de Norteamérica agrega en agosto del 2022 una categoría adicional de acuerdo a la experiencia recogida en la pandemia, en donde hay un subgrupo de pacientes que se consideran críticos, que requieren ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, que pueden o no estar en terapia intensiva. Y es importante identificar este subgrupo porque después vamos a ver que parecen tener un beneficio muy notable con inmunomoduladores, es decir, con el tratamiento precoz con dexametasona y baricitinib, y como alternativa a dexametasona o tocilizumab. En cuanto a qué perspectivas de tratamiento, esto está relacionado mucho con la fisiopatología. Esta imagen es una imagen clásica acerca de los diferentes estadios de la enfermedad por COVID-19. Sabemos que en los estadios tempranos predomina la actividad viral y entre el séptimo al décimo día esta comienza a declinar y empieza a aumentar la respuesta inflamatoria y en un subgrupo de pacientes se pasa a la fase pulmonar con neumonía, con o sin hipoxemia. Entonces, en los estadios tempranos en donde predomina la actividad viral, serían más efectivos los antivirales y aquí marco en verde algunos que ya se ha demostrado su papel como el nirmatrelvir ritonavir, el remdesivir y quizás el molnupiravir. Y también serían útiles probablemente las terapias basadas en anticuerpos como los monoclonales y el plasma de convaleciente. Los monoclonales parecen tener una eficacia bastante establecida en evitar la progresión, mientras que el plasma de convaleciente, como vemos, está en amarillo y aún la evidencia es insuficiente. Una vez que está desarrollada la neumonía, en nuestro país se ha usado el sueroquino, podemos saber que hay mucha incertidumbre acerca de su real papel, pero en los pacientes, sobre todo que requieren oxígeno, que están hipoxémicos, se ha demostrado la eficacia de los corticoides y de otros inmunomoduladores como el tocilizumab y baricitinib, pero estos dos últimos siempre asociados a corticoides. Recuerden que en terapia intensiva la actividad viral puede prolongarse un poco más con respecto a los pacientes que tienen cuadros leves. Y también, y esto está en amarillo, después vamos a ver que hay algunas evidencias a favor y en contra, son las estrategias de anticoagulación en el paciente con enfermedad grave o crítica. En cuanto a qué objetivos perseguimos en el tratamiento de la enfermedad por COVID-19 en terapia intensiva, actualmente debemos adoptar un enfoque más global. Sabemos que un 80-85% de los pacientes en la era de Delta y en la actualidad la inmensa mayoría en el 90-99% con la predominancia de Omicron se manejan en forma ambulatoria con una disminución de la internación o de la hospitalización en el contexto de Omicron muy importante, de al menos 20 a 25% menor,
y esto con vacunación completa alcanza 80-90% más. Sin embargo, todavía tenemos un porcentaje de pacientes ambulatorios, especialmente de alto riesgo, añosos, con inmunocompromiso, múltiples comorbilidades, que en la era de Delta representaba un 15 a 20% y con Omicron parece ser alrededor del 1% o incluso menos, que requieren internación. Esos pacientes se pueden internar como COVID moderado, sin requerimiento de oxígeno, o como COVID grave, con requerimiento de oxígeno, y en un 20 a 40% de los casos en el área delta y en Omicron un 10 a 20%, tienen una evolución desfavorable con escalamiento del soporte respiratorio, de cánula nasal a máscara reservorio y luego a ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, y a veces esta progresión es muy rápida. Como dijimos, un porcentaje de estos pacientes va a requerir terapia intensiva, un 20 a 40% con Delta o un 10 a 20% con Omicron. Y los que ingresan a terapia intensiva, del total de los pacientes con COVID, se considera que un 5% van a ir a ventilación mecánica. Y acá está el gran problema, ya que los pacientes críticos que requieren ventilación mecánica, la mortalidad es muy alta, del 40 al 50%. Por lo cual, el principal objetivo en la actualidad es evitar que los pacientes que tienen alto riesgo de progresión, de hospitalización, se internen, ¿sí?, haciendo un tratamiento ambulatorio precoz. Una vez que el paciente está internado, tenemos que tratar de evitar esta progresión del escalamiento respiratorio, del soporte respiratorio, hacia formas más agresivas como la ventilación no invasiva o la cánula nasal de alto flujo, y sobre todo evitar que el paciente vaya a la ventilación mecánica, porque aquí la mortalidad va a ser muy alta. Y dentro de esta perspectiva, de este nuevo paradigma de tratamiento, de evitar la progresión, el principal punto, la principal estrategia es actuar en los pacientes ambulatorios que tienen alto riesgo de internarse, y mediante distintas estrategias antivirales, antiinflamatorias, o por estrategias basadas en anticuerpos, evitar o disminuir el riesgo de progresión de hospitalización. Y aquí tenemos varias estrategias, algunas que están en verde ya han demostrado su eficacia, como un antiviral que es el Paxlovid, que es el Nirmatrelvir, Ritonavir, el Remdesivir, monoclonales, y otros en amarillo que todavía la evidencia es un poco insuficiente, como el Molnupiravir, la fluvoxamina, que es un antiinflamatorio, y el plasma de convaleciente. Y luego, si el paciente no podemos evitar esto, bueno, tenemos otros tratamientos, ¿sí?, en los pacientes hospitalizados, ya dijimos, los corticoides, los pacientes con hipoxemia, el Remdesivir, en donde podemos ver que la evidencia está controvertida, los corticoides asociados a tocilizumab o baricitinib, en donde hay una importante evidencia de su efectividad, y el sueroquino, en donde no tenemos suficiente evidencia. Y recuerden que este es el periodo crítico entre el 7º y el 10º día, en donde los pacientes pueden evolucionar hacia la ventilación mecánica con una altísima mortalidad. Pero lo fundamental es tratar de evitar la hospitalización en los pacientes de alto riesgo. Los factores de riesgo de progresión ya han sido bien establecidos: la edad, las comorbilidades como la obesidad, la diabetes, las enfermedades crónicas, las neoplasias, el inmunocompromiso, especialmente el VIH, que en nuestro hospital estamos viendo una gran proporción de pacientes VIH que ingresan a la terapia intensiva con COVID. La asociación COVID y tuberculosis tiene muy mala evolución y un alto riesgo de progresión hacia formas graves, el uso de inmunosupresores, la dependencia tecnológica, por ejemplo, el oxígeno domiciliario. Y debemos tratar de identificar estos pacientes que tienen alto riesgo de progresión, y en ellos idear o establecer una terapéutica ambulatoria precoz. Entonces, como dijimos, el nuevo paradigma en los pacientes que no están internados, que son ambulatorios, es decir, COVID leve o moderado, y que tienen alto riesgo de evolucionar mal,
En estos pacientes se debería planear un tratamiento ambulatorio precoz para evitar la progresión a la hospitalización o a la muerte. Entonces, ¿a quiénes considerar para el tratamiento ambulatorio precoz? A los pacientes, como vimos antes, con factores de riesgo de progresión, que son ambulatorios, que tienen un cuadro leve a moderado, es decir, que no requieren oxígeno, en forma muy precoz, idealmente dentro de los 5 días, en algunas intervenciones hasta 7 días, pero lo ideal sería menos de 5 días, sin contraindicaciones para la intervención. Si requieren una intervención parenteral, por ejemplo, con infusión de anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente o remdesivir, se debería hacer en la emergencia, en la guardia o en salas de infusión. Y en situaciones de escasez de recursos, se debería estratificar por riesgo y establecer una orden de prioridad para el tratamiento ambulatorio precoz. En Estados Unidos se establecen algunas prioridades para ver a quién realizar estrategias de tratamiento ambulatorio precoz. La principal prioridad, recuerden, son los inmunocomprometidos, que sabemos que es muy probable que no queden adecuadamente protegidos por la vacunación, o aquellos con alto riesgo, por ejemplo, añosos o con comorbilidades, con múltiples comorbilidades, que no están vacunados o con vacunación incompleta. Entonces, recuerden que y luego siguen otras prioridades en donde se van incluyendo los pacientes que no están en el grupo de prioridad 1. Pero recuerden que esta clasificación depende de la edad, si los pacientes muy añosos tienen alto riesgo, de la vacunación, del estado inmune y de los factores de riesgo. Recuerden que los pacientes con múltiples comorbilidades tienen alto riesgo de progresión y en cuanto a lo que consideramos vacunación completa, esto va a variar de acuerdo al momento, pero los pacientes que tienen esquemas primarios y 2 dosis de refuerzos se consideran protegidos y los inmunocomprometidos en el esquema primario, recuerden que son 2 dosis más una dosis adicional. ¿En qué tratamientos ambulatorios precoces se pueden indicar? Y en orden de preferencia, primero estaría el nirmatrelvir ritonavir. Si no lo tenemos disponible, usamos el remdesivir. Si no están disponibles estas dos opciones, con bastante duda sobre su eficacia todavía, el molnupiravir, un monoclonal como el betelovimab, el plasma de convaleciente con altos títulos de anticuerpo neutralizante y la fluvoxamina. Estos 4 todavía no hay evidencias firmes, aunque el molnupiravir ya está recomendado en varias guías si no tenemos disponibles las dos primeras opciones. Y aquí vemos en este cuadro algunas características de los antivirales en el tratamiento ambulatorio precoz. Tenemos el nirmatrelvir ritonavir, que es un inhibidor de proteasa específica del coronavirus potenciado por el ritonavir. Aquí tienen las dosis. La ventana es menos de 5 días de la fecha de inicio, dentro de los 5 días de fecha de inicio de síntomas. Y fíjense cómo disminuye la hospitalización en pacientes de riesgo, la hospitalización o muerte prácticamente en un 90% al día 28. ¿Sí? El remdesivir es la segunda opción, recuerden que está disponible en la Argentina, actúa a nivel de la ARN polimerasa, viene en ampollas, esto se administra por vía endovenosa, mientras que el nirmatrelvir se administra por vía oral, esa es una gran ventaja. El remdesivir administrado en 3 días, ¿sí? Una dosis de carga el primer día y luego 100 miligramos día los días 2 y 3, dentro de los 7 días de fecha inicio de síntoma, disminuye la hospitalización en un 87% en el estudio Pinetri. Y el molnupiravir, que es un potente antiviral que produce una mutagénesis del virus, se administra durante 5 días, dentro de los 5 días de fecha inicial de síntoma, y aquí la disminución de la hospitalización o muerte es menos significativa de un 30%. Todos estos estudios se realizaron en pacientes no vacunados con circulación de variantes más agresivas, sobre todo Delta, pero retienen actividad in vitro sobre Omicron. Aquí les marco la eficacia, fíjense,
el Paxlovid, que es el Nirmatrelvir ritonavir, la gran eficacia en prevenir la hospitalización y muerte, además del remdesivir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los nuevos antivirales? Acá esta diapositiva le muestra algunas características de estos nuevos antivirales. El Nirmatrelvir ritonavir se indica en mayores a partir de los 12 años y el gran problema es que al actuar a nivel del citocromo P450, al tener ritonavir, tiene múltiples interacciones y siempre hay que revisar cuidadosamente estas interacciones antes de indicarlo. El remdesivir, la principal ventaja es que está disponible en la Argentina, es muy costoso, por lo cual no se usa habitualmente. Es la segunda opción en tratamiento ambulatorio precoz, la primera es el Nirmatrelvir. Es bien tolerado. Hay un evento que está apareciendo y que hay que tener en cuenta, que es la bradicardia. Está contraindicado en pacientes que tienen clien de creatinina bajo, hay que seguir con hepatogramas, aunque el tratamiento de 3 días es muy bien tolerado. Y por último, el molnupiravir está indicado en mayores de 18 años, si no se puede usar las primeras dos opciones. El gran problema que tiene es que es mutagénico, en menores de 18 años podría producir daño óseo articular. En edad fértil hay que usar anticoncepción efectiva tanto en hombres como en mujeres y por eso solo está indicado si no tenemos las otras dos opciones. Eh, con el uso amplio del Paxlovid en Estados Unidos se vio un fenómeno que se llama el fenómeno del rebote. Esto saltó a los medios porque el presidente de Estados Unidos y su esposa, por ejemplo, tomaron Paxlovid, los dos hicieron rebote. El rebote puede ser virológico, es decir, se negativiza el estudio virológico y luego se positiviza, o clínico, ¿sí? Estos rebotes en general no están asociados a progresión de la enfermedad y esto es muy importante. No están asociados a resistencia, aparecen dentro de la semana que uno suspende el tratamiento y se ha visto que son mucho más frecuentes con las nuevas variantes de Omicron que con, por ejemplo, BA5 que con BA2. No está indicado ni retratar ni prolongar el tratamiento de 10 días, esto se está siguiendo muy de cerca para ver su real significancia, ¿no? ¿Aporta algo estos tratamientos ambulatorios precoces con una variante que tiene mucha menor agresividad, es decir, que tiene mucha menor hospitalización? Bueno, fíjense que están apareciendo algunos estudios, este estudio de Estados Unidos, en donde la mayoría de los pacientes estaban vacunados y la internación era muy baja, los pacientes de alto riesgo de internarse que recibieron Paxlovid disminuyeron la posibilidad de hospitalización en 45%. Otro estudio realizado durante el pico de Omicron en Estados Unidos demostró que los que más se benefician son los pacientes de más riesgo, es decir, los que tienen más de 65 años. Los pacientes jóvenes que tomen o no Paxlovid no parece haber diferencia. Esto permitiría restringir un poco el tratamiento. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una estrategia muy activa de testear y tratar, es decir, los pacientes que son positivos van a la farmacia y bajo ciertas condiciones se les da Paxlovid. Incluso fíjense este estudio de vida real en el brote o la ola de COVID por Omicron que tuvieron en Hong Kong, en que afectó a una población que no estaba vacunada y que recordó mucho a la variante original, ¿no? Con hospitales saturados y alta mortalidad. Es decir, que Omicron puede producir cuadros graves, sobre todo en pacientes no vacunados, ¿sí? Y entonces el molnupiravir y el nirmatrelvir en esta experiencia de vida real fueron muy útiles para disminuir ambos la mortalidad, la progresión, el requerimiento de oxígeno y también se observó una disminución marcada de la carga viral con respecto a los pacientes que no lo recibieron. Es decir, que estas terapéuticas siguen teniendo su papel en el contexto de la predominancia de Omicron. Los anticuerpos monoclonales, antiproteína S, históricamente varios anticuerpos han usado, han disminuido la progresión de la enfermedad en un 70-85% de la hospitalización o la muerte, sobre todo si se administran en forma precoz. El único, con la aparición de variantes, la mayoría de los monoclonales han perdido su actividad. El último que teníamos era el sotrovimab, que no es activo contra BA2 y B4, B5.
El único que sigue activo es el bebtelovimab, que es el que está indicado para tratamiento, aunque hay muy poca evidencia de su eficacia, hay muy pocos estudios clínicos, es decir, solo se debería usar por su costo y por la falta de evidencia en pacientes que no tenemos disponible Paxlovid o Remdesivir. En cuanto al plasma de convaleciente en el tratamiento ambulatorio precoz, los estudios han mostrado resultados contradictorios. En caso de usarlo, hay que buscar unidades que tengan altos títulos de anticuerpos neutralizantes. En general, se eligen unidades con una ELISA COVIDAR con títulos mayor de 1 en 1000 o un gradiente mayor de 5 por otros métodos y dentro de los 8 días de inicio de síntomas. Es una estrategia prometedora en países de bajos ingresos porque está disponible, es relativamente menos costoso que otras alternativas y debido a su naturaleza policlonal probablemente retenga gran parte de su actividad en variantes y además tiene la ventaja de que puede ser recolectado durante un brote de alguna variante, por ejemplo Omicron, y ser más específico. Incluso últimamente se está hablando de usar plasma de vacunados, de personas que donan su plasma por otras razones a servicio de hemoterapia y como la mayor parte de la población está vacunada, es probable que encontremos unidades con altos títulos de anticuerpos neutralizantes o incluso usar plasma híbrido, es decir, pacientes que han sido vacunados y que han tenido COVID. La evidencia de esta estrategia es insuficiente y solamente las guías, solo una de las guías, que es la guía de la Sociedad Norteamericana de Infectología, la recomienda exclusivamente si no hay otras opciones disponibles para el tratamiento ambulatorio precoz. Entonces, los estudios de tratamiento ambulatorio precoz con plasma de convaleciente han mostrado resultados contradictorios, como dijimos. El primer estudio que evaluó este enfoque se realizó en la Argentina y incluyendo pacientes con mucho riesgo, añosos, dentro de las 72 horas de la fecha de inicio de síntomas, y en este estudio se observó una disminución de la progresión de la enfermedad de casi un 50%. Un estudio más grande realizado en Estados Unidos no observó diferencias en la progresión y recientemente el estudio publicado en el New England por el John Hopkins, un estudio muy grande, mostró una disminución de la progresión del 54% con respecto a placebo en pacientes en los que se administraba el plasma de convaleciente dentro de los 8 días de la fecha de inicio de síntomas. En Brasil se realizó un estudio con la fluvoxamina, que es un antidepresivo, pero que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina con una potente acción antiinflamatoria, y este estudio demostró, aunque tiene muchas críticas sobre su diseño, que si se administraba fluvoxamina dentro de los 7 días de, de inicio de síntomas, podía disminuir alrededor de un 31% la hospitalización y en pacientes que tenían un 80% de adherencia, esta disminución era mucho más significativa. Aún no existe todavía la suficiente evidencia para recomendarla y las guías no lo recomiendan. Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos recomiendan en los pacientes que no están internados, que no requieren oxígeno, pero que tienen alto riesgo de progresión, ofrecerles, si está disponible el Paxlovid, si no está disponible el Paxlovid, el Remdesivir, y si no, otras alternativas como los monoclonales y el mononuclear. ¿Qué ocurre con otros tratamientos? Sabemos ya que la hidroxicloroquina y el lopinavir-ritonavir no deben usarse. En cuanto a la ivermectina, si bien todavía persiste alguna controversia, hay recientes estudios aleatorizados con gran cantidad de pacientes realizados en Malasia, Brasil, incluso uno realizado en Corrientes, en Argentina, que demostraron que no tiene ventajas para disminuir la progresión de la enfermedad versus el tratamiento estándar, por lo cual existe evidencia insuficiente, las guías no lo recomiendan y no se debería usar salvo en el contexto de un ensayo clínico.
¿Qué pasa con los pacientes hospitalizados? Como dijimos, el principal objetivo es evitar la progresión, el ingreso a terapia intensiva, la ventilación mecánica y o la muerte. ¿Sí? Cuando el paciente ya está en ventilación mecánica, ya la mortalidad es muy alta y, digamos, no hemos podido evitar esa progresión. En cuanto al uso de remdesivir en el paciente hospitalizado, existe mucha controversia. Hasta hace poco la Organización Mundial de la Salud no lo recomendaba, pero recientemente se publicaron los resultados finales del estudio Solidaridad y estos demuestran que el remdesivir junto con la dexametasona tiene una disminución de la mortalidad y progresión a ventilación mecánica en un subgrupo específico de pacientes que requieren oxígeno, BNI o cánula nasal de alto flujo. Este efecto en el estudio Solidaridad fue pequeño pero significativo. Otros estudios también muestran este efecto pequeño, pero que alcanza significancia estadística. Si uno lo indica, lo debe hacer en forma muy precoz como todo antiviral, no más allá de los 10 días de fecha de inicio de síntomas. En los pacientes hospitalizados sin oxígeno no se han visto beneficios en mortalidad, pero algún estudio muestra una resolución más rápida de los síntomas. Está claro que no tienen beneficios en pacientes críticos en ventilación mecánica o soporte extracorpóreo, por lo cual no hay que administrarlo. La dosis es la que vimos ya en los pacientes ambulatorios, pero la duración es de 5 días. Algunos autores aconsejan prolongarlo a 10 días si el paciente tiene poca respuesta, aunque esto tiene muy baja evidencia. Está disponible en la Argentina, pero es poco usado, ya que es muy costoso y hasta el momento no había una evidencia muy significativa. Los resultados finales del estudio Solidaridad muestran que el remdesivir asociado a dexametasona tiene un beneficio significativo en la mortalidad, pequeño pero estadísticamente significativo, en pacientes con oxígeno, ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo. No hay beneficios en pacientes en ventilación mecánica y también, y esto es importante, el remdesivir asociado a dexametasona muestra una tendencia a disminuir la progresión a ventilación mecánica. Las guías actuales para el uso de remdesivir en el paciente hospitalizado por COVID se han modificado. Los pacientes que están hospitalizados por una razón distinta del COVID o por una razón social, y esto es importante porque una gran proporción de los pacientes en esta era de Omicron se internan por otra causa y además tienen COVID, no se internan específicamente por el COVID. Si es esta la situación y los pacientes tienen alto riesgo de progresión, por ejemplo, un inmunocomprometido, un paciente con comorbilidades múltiples, un paciente muy añoso, y está dentro de los 7 días de la fecha de inicio de síntomas, se debería indicar remdesivir por 3 días, ya que esto disminuye la progresión de la enfermedad casi en un 90%. El paciente que está hospitalizado por COVID con un cuadro moderado sin requerimiento de oxígeno, la mayoría de las guías no lo indican, aunque las guías del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos sí, aunque pero con muy baja evidencia. Si los pacientes requieren oxígeno, actualmente las guías recomiendan usar el remdesivir asociado a la dexametasona si está disponible, y está bastante claro, ya que los pacientes que tienen un COVID crítico con ventilación mecánica o soporte extracorpóreo no estaría indicado el remdesivir. En cuanto al plasma de convaleciente en pacientes hospitalizados, si bien existió mucha controversia, actualmente se sabe que no aporta beneficios en los pacientes COVID que requieren internación en los distintos estadios de gravedad, tanto moderado, grave o crítico, y esto se ha demostrado en estudios aleatorizados. Sin embargo, algunos estudios de caso control, particularmente de la provincia de Buenos Aires, demostraron algunos beneficios en el COVID grave. Por eso es que en provincia de Buenos Aires se siguió usando durante mucho tiempo plasma de convaleciente. Actualmente en el contexto de Omicron este uso es mucho menos frecuente. No está recomendado en ninguna guía, en las guías norteamericanas de la Sociedad de Infectología o del Instituto de Salud o en la Organización Mundial de la Salud, pero muchos autores
reconocen su potencial utilidad en pacientes inmunocomprometidos hospitalizados. Incluso esta es una recomendación de la FDA de Estados Unidos, ya que lo que se ve que los inmunocomprometidos tienen replicación viral persistente. Esto nosotros lo vemos en nuestro hospital en los pacientes VIH que tienen PCRs positivos, con CT muy bajo, es decir, cargas virales altas, replicando durante mucho tiempo, incluso meses, y lo que se ha visto que el plasma de convaleciente tiene una acción antiviral y podría llegar a negativizar más rápidamente los PCRs, es decir, las cargas virales en estos pacientes. Hay que usar plasma en el caso de indicarlo con altos títulos de anticuerpos neutralizantes, y la ventana ideal es menos de 7 días de la fecha de inicio de síntomas y dentro de los 3 días de hospitalización. Sin embargo, en inmunocomprometidos esta ventana podría extenderse, ¿sí? En la evidencia, sin embargo, de todas maneras es insuficiente y no está recomendado en las guías, como ya lo dijimos. Aquí tienen los estudios aleatorizados grandes, sobre todo el Plasmar de Argentina y el Recovery de Reino Unido y el REMAP-CAP en pacientes críticos, que han demostrado que el plasma de convaleciente no aporta beneficios en pacientes hospitalizados con COVID grave o crítico. Aquí les muestro simplemente el estudio realizado en la provincia de Buenos Aires, un estudio caso control retrospectivo, en donde ellos veían, esto fue muy precoz en la pandemia, algunos efectos beneficiosos. Esto no se pudo comprobar en los estudios aleatorizados, y tantos estudios de Estados Unidos como de la provincia de Buenos Aires demuestran que si uno administra plasma, los mayores beneficios probablemente lo tengan los pacientes que requieren oxígeno y no están en ventilación mecánica, que reciben plasma con altos títulos de anticuerpos neutralizantes y que lo reciben precozmente, dentro de los 7 días de inicio de síntomas y no más allá de los 3 días de internación. Los pocos estudios realizados de plasma de convaleciente en pacientes inmunocomprometidos muestran una tendencia a disminuir la mortalidad, y esta estrategia en este grupo de pacientes con replicación viral persistente debe seguir investigándose. En cuanto al suero hiperinmune, el COVID-19, no hay evidencia suficiente, no está recomendado en las guías. El estudio fase 2-3 que vemos aquí mostró una tendencia, pero no significativa, a disminuir la mortalidad, el ingreso en terapia intensiva o la progresión a ventilación mecánica, con un efecto más marcado en el COVID que requiere oxígeno, el COVID grave. No se vio en este estudio disminución significativa de la carga viral, y como tiene un carácter policlonal, retiene actividad sobre variantes, aunque no sabemos, no he publicado por ahora su acción sobre Omicron. A pesar de la escasa evidencia, el ANMAT durante la pandemia aprobó el uso de suero equino hiperinmune en COVID-19 moderado y grave mediante el registro de condiciones especiales, es decir, bajo consentimiento informado y seguimiento estrecho de la seguridad y eficacia. Esto generó gran controversia, ya que se aprobó un fármaco que no cumplió los objetivos ni primarios ni secundarios del estudio. Por todo esto, el Ministerio de Salud solo recomienda considerar la administración, es decir, que no es una recomendación fuerte, solo se puede considerar la administración en pacientes con COVID grave, es decir, con requerimiento de oxígeno, que no están ventilados y dentro de los 10 días desde el inicio de los síntomas, siempre que no tengan contraindicaciones. El laboratorio ha publicado algunos datos sobre este programa de seguridad y eficacia que ha exigido la ANMAT, y sobre alrededor de 2.000 pacientes lo que se muestra es que la mortalidad y la progresión a ventilación mecánica y a terapia intensiva con suero equino ha sido menor que con estudios epidemiológicos históricos de COVID-19. Sin embargo, esto tiene la gran limitación de no ser un estudio aleatorizado. Nuestra experiencia con el suero equino no
No podemos hablar de la efectividad porque son pocos pacientes y no está hecho en un estudio aleatorizado, pero sí podemos decir que es una estrategia muy segura. No hemos observado reacciones adversas. Es digamos, un tratamiento que hay que seguirlo, que hay que seguir recolectando evidencia. Sin embargo, digamos, en este contexto de Omicron, su uso ha caído considerablemente. Aquí tienen cómo se administra, 4 miligramos kilo, dos dosis separadas por 48 horas, y como dijimos, parece tener actividad sobre, por ejemplo, la variante gamma y la variante original, pero la evidencia es insuficiente para indicar. Cuando vemos pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, aquí la inmunomodulación tiene un gran papel y tenemos inmunomoduladores muy conocidos y entre ellos el que ha demostrado eficacia son los corticoides, que son muy baratos y disponibles y los conocemos, y entre otros inmunomoduladores que han demostrado eficacia tenemos el tocilizumab y el baricitinib, que sin embargo son poco conocidos y debimos aprender en la pandemia a usarlos. Aquí nos preguntamos si esta inmunomodulación está dirigida contra una tormenta de citoquinas en COVID. En el COVID-19, en los pacientes hospitalizados con neumonía, un porcentaje de estos pacientes presentan un síndrome inflamatorio con elevación de marcadores inflamatorios como la ferritina, la proteína C, el dímero D, pero no una tormenta de citoquina. Observen que los pacientes que tienen con tormenta de citoquinas tienen niveles muy elevados de interleuquina 6, mientras que los pacientes con COVID y distrés respiratorio tienen niveles elevados de interleuquina 6, pero a los niveles más o menos asimilables a una sepsis, no a una tormenta de citoquinas. Esto explica por qué dosis relativamente baja de dexametasona tiene efectos beneficiosos muy marcados en los pacientes más graves que requieren oxígeno o ventilación mecánica. El estudio Recovery de dexametasona mostró que se puede investigar en pandemia y este estudio lo que nos aporta es que la dexametasona a dosis bajas, dexametasona fosfato, que es lo que nosotros tenemos en la Argentina, 8 miligramos día por 10 días, disminuía la mortalidad en forma significativa en los pacientes que requieren oxígeno en un quinto y en forma mucho más marcada en los que requieren ventilación mecánica en un tercio. No se debe administrar dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno, ya que no hay beneficios y probablemente sí exista un perjuicio. Y otro parámetro muy importante es que la dexametasona usada en los pacientes que requieren oxígeno disminuye en forma significativa la progresión a ventilación mecánica. En este estudio también se observó que los que más tenían beneficio eran los que estaban en pleno síndrome inflamatorio, es decir, que tenían 7 o más días de evolución. Entonces recuerden, se debe indicar dexametasona fosfato, 8 miligramos endovenosos día en la Argentina por 10 días en todos los pacientes que requieren oxígeno y que requieren ventilación mecánica. Aquí tenemos los beneficios demostrados por el análisis de la Organización Mundial de la Salud, las muertes que se previenen, ¿sí? Y también reduce la progresión a ventilación mecánica de los pacientes que dan oxígeno, 30 episodios menos de ventilación mecánica por cada 1000 pacientes. Tenemos alternativas si no disponemos de dexametasona, pero en general la dexametasona es un fármaco muy barato y disponible. Y otros estudios han encontrado los mismos resultados, por lo cual debemos usar dexametasona. ¿Qué hacer en los pacientes que progresan intradexametasona? Y esto es algo que vemos con relativa frecuencia en terapia intensiva. Bueno, algunos cambian la dexametasona a metilprednisolona porque algunos autores afirman que la metilprednisolona tiene mayor acción antiinflamatoria y mayor penetración pulmonar, y hay algunos estudios pequeños como este realizado en Los Ángeles, en donde la metilprednisolona se asoció a una disminución de la mortalidad, especialmente en los pacientes con ventilación mecánica. Sin embargo, otro estudio realizado en Brasil, por ejemplo, no mostró beneficios de mortalidad, aunque los pacientes más añosos sí tenían algún beneficio,
y otros autores han usado metilprednisolona en pulso con poca evidencia. En realidad, en la actualidad, si un paciente presenta progresión intradexametasona, la estrategia recomendada es agregar otro inmunomodulador. En cuanto al tocilizumab, que es un inmunomodulador que ha demostrado eficacia asociado a dexametasona, actúa bloqueando el receptor de interleuquina 6. Los primeros estudios, sobre todo realizados en China, observacionales, mostraron algunos resultados prometedores. Luego se realizaron estudios randomizados, aleatorizados, con resultados conflictivos, sobre todo porque tenían bajo número de pacientes, con distintos criterios de inclusión, administración tardía, y la mayoría de los pacientes y pocos pacientes proporcionalmente tenían corticoides. Los últimos estudios, el REMAP-CAP y el RECOVERY, han demostrado de forma bastante consistente beneficios en la mortalidad, disminución de la necesidad de soporte orgánico, disminución de la estadía hospitalaria en ciertos subgrupos. Y esto se debió a que se cambiaron un poco los criterios de inclusión, el paciente se incluye más precozmente, se abarcaron mayor número de pacientes, se incluyeron pacientes que progresaban a pesar de dexametasona. Y estos beneficios llevaron a que la mayoría de las guías hacen una recomendación fuerte de usar tocilizumab asociado a dexametasona. Aquí tienen los principales estudios aleatorizados, en donde vemos que los más grandes y los más recientes, como el REMAP-CAP, que se hizo en pacientes críticos, y el RECOVERY, que se hizo en pacientes graves y críticos, en donde se incluyeron pacientes que estaban con dexametasona, se les inició o se incluyeron en forma muy precoz, fíjense, en el REMAP dentro de las 24 horas del soporte orgánico y en el RECOVERY dentro de los 2 días de internación y no más de 10 días de inicio de los síntomas. Y en estos estudios se vio disminución de la mortalidad, disminución de la estadía y disminución de la progresión a intubación, muerte o el requerimiento de soporte orgánico. Otros estudios no han demostrado, no mostraron estos beneficios, pero eran estudios en donde con menor número de pacientes, una menor proporción en general de pacientes con corticoides, aunque algunos sí demostraron una disminución de la progresión a la intubación o a la muerte. Entonces, lo clave con el tocilizumab es la ventana de indicación, es decir, cada vez está más claro que se deben indicar en aquellos pacientes que requieren oxígeno, que tienen marcadores inflamatorios aumentados y que tienen una progresión rápida del soporte respiratorio. Por ejemplo, un paciente que está con cánula nasal y al otro día progresa máscara reservorio a 10, 12 litros o requiere cánula nasal de alto flujo, ese es probablemente el mejor momento para indicar el tocilizumab asociado a la dexametasona. Y en el paciente crítico, aquel paciente que dentro de las primeras 24 horas de requerimiento de un soporte orgánico, especialmente de la ventilación mecánica. En cuanto a la seguridad, la mayoría de los estudios en COVID han demostrado que el tocilizumab es una estrategia segura, sin un aumento significativo de infecciones. Algunos recomiendan en los pacientes que reciben tocilizumab y dexametasona administrar profilaxis con ivermectina por el alto riesgo de estrongiloidiasis. El primer estudio, aquí lo vemos, el estudio REMAP-CAP, que investigó el efecto del tocilizumab en pacientes críticos con COVID-19, en general con una inclusión muy precoz dentro de los primeros 2 días de la internación y dentro de las primeras 24 horas de ingreso a terapia intensiva o de requerimiento de un soporte orgánico. Lo que se vio que estos pacientes, cuando se asociaba la dexametasona, cuando se agregaba la dexametasona, perdón, el tocilizumab, tenían menor mortalidad, menor progresión de la enfermedad y tenían más posibilidades de estar libres de soporte orgánico.
Es decir, el número necesario de pacientes para lograr estos beneficios era bajo, es decir, de 12. Otro estudio, aún más grande, el Recovery, confirmó estos datos en una población un poco mayor, es decir, no solo en los pacientes que estaban en terapia intensiva, sino en los pacientes que estaban en las salas, que estaban hipoxémicos y que tenían evidencia de inflamación sistémica con una proteína C reactiva mayor de 75 miligramos. La mayoría de estos pacientes estaban con corticoides. El estudio Recovery entonces nos muestra que el tocilizumab asociada a la dexametasona en pacientes con requerimiento de oxígeno y parámetros inflamatorios elevados disminuye la mortalidad en forma significativa, con una reducción absoluta del 4% y relativa del 12% con el número necesario para tratar de 25, y con objetivos secundarios también muy positivos como una disminución de la internación, una alta hospitalaria más precoz y también, muy importante, una disminución de la progresión, es decir, los pacientes con tocilizumab tenían una disminución significativa de la progresión a ventilación mecánica o muerte y una disminución de la disfunción orgánica, aquí expresada por una disminución de la necesidad de soporte dialítico. Y todos estos beneficios eran adicionales al beneficio que proporcionaba la dexametasona y que ya fue demostrado por otro estudio Recovery. Entonces, lo que estaría indicado en los pacientes con neumonías por COVID, que están con dexametasona, tienen menos de 10 días y están hipoxémicos en sala o con proteína C reactiva alta, se debería considerar agregar tocilizumab en una sola dosis de 8 miligramos kilo y priorizar, porque el tocilizumab no está disponible siempre, en los pacientes que están internados en forma reciente o tienen rápido escalamiento del soporte respiratorio. Y en el paciente crítico, indicarlo en los pacientes que están con dexametasona y requieren ventilación mecánica o cánula nasal de alto flujo dentro de las 24 horas de esa indicación. Y hay que priorizar a aquellos pacientes que se han internado recientemente en terapia. Aquí tienen las recomendaciones, que son los que hemos hablado, las contraindicaciones, recuerden los inmunodeprimidos, los pacientes que no están con dexametasona no deberían recibirlo, los pacientes que están neutropénicos, trombocitopénicos, con elevación de transaminasas, con una infección activa no controlada, alto riesgo de perforación gastrointestinal, embarazo, lactancia, menos de 18 años. El tocilizumab se administra en una dosis única de 8 miligramos kilo, con una dosis máxima de 800 miligramos. Existen varias presentaciones, la que está más disponible en general son las ampollas de 400 miligramos en 20 mililitros y se administra diluido en solución fisiológica. El volumen total de las ampollas que se necesita, se le agrega solución fisiológica hasta llegar a 100 mililitros y se pasa en 60 minutos. En cuanto a la relación costo-efectividad, podemos decir que la administración de tocilizumab asociado a dexametasona es costo efectivo, ya que si bien la infusión es costosa, equivale a un día de terapia intensiva, pero disminuye el tiempo de estadía en alrededor de 7 días, el uso de soportes orgánicos y la mortalidad. Existe alguna incertidumbre sobre su efecto en la vida real y esto todavía se está estudiando, y en situaciones de pandemia y de alto uso del sistema de salud, esto aumenta los costos mucho y puede distraer los recursos para necesidades básicas. Por eso hay que tratar de, en situaciones de gran tensión del sistema de salud, de elegir y priorizar qué pacientes van a recibir tocilizumab. En cuanto al baricitinib, es el segundo inmunomodulador que asociado a dexametasona ha demostrado beneficio. Es un inhibidor de la llanuquinasa, parece tener también alguna actividad antiviral. La dosis que se usa habitualmente es 4 miligramos día por 14 días vía oral. Se debe monitorear la función hepática, el hemograma, contraindicado como todo inmunomodulador en la infección activa. También tiene un mayor riesgo de trombosis, aunque si bien también hay riesgo de perforación intestinal, neutropenia, linfopenia, y COVID-19 ha sido muy bien tolerado. El primer estudio que demostró su eficacia es el COP-Barrier,
en donde pacientes que estaban con dexametasona se agregó y que requerían oxígeno, ¿no? Eran pacientes con COVID grave, se agregó baricitinib 4 miligramos días versus placebo por 14 días. Se vio que disminuía la mortalidad, una disminución muy importante del 38% relativa y 5% absoluta, y se prevenía una muerte cada 20 pacientes. Y el mayor beneficio se vio en pacientes que estaban con cánula nasal de alto flujo o BNI, en donde la reducción relativa ya fue del 48% y la absoluta del doble, ¿no? Del 12% con respecto a los pacientes en forma global, y se prevenía una muerte cada 9 pacientes. Esto determinó que las guías recomienden usarlo asociado a dexametasona como alternativa al tocilizumab. Un subgrupo de los pacientes que estaban en el COP-Barrier, que estaban en ventilación mecánica, se vio, y que prácticamente todos estaban con corticoides, se vio que el baricitinib disminuía la mortalidad en forma significativa, aunque son pocos pacientes, y se prevenía una muerte, ¿sí?, cada 6 tratamientos, es decir, que era mucho más bajo, mucho mayor el beneficio. El estudio Recovery sobre el baricitinib, publicado recientemente, confirma los hallazgos del COVARRIER. En este estudio, el baricitinib disminuyó la mortalidad en forma significativa, con un 13% de la reducción del riesgo relativo y una disminución de la mortalidad en un quinto. El efecto es menor que con el COVARRIER, pero sigue siendo importante. Y de nuevo, el efecto más marcado fue en los pacientes que estaban con ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo. La novedad de este estudio es que se incluyó un subgrupo de pacientes que recibió triple inmunomodulación, corticoides, tocilizumab y baricitinib. En base a este estudio, la Organización Mundial de la Salud recomendó en sus últimas guías usar, si está disponible, la triple inmunomodulación. Cuando comparamos los inmunomoduladores en el COVID, vemos que la dexametasona produce una reducción significativa de la mortalidad absoluta y relativa, y el agregado de otro inmunomodulador como tocilizumab o baricitinib produce mayor beneficio en cuanto a la mortalidad, el número necesario de pacientes a tratar baja, particularmente en los pacientes que requieren ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, en donde el número necesario a tratar baja, por ejemplo, de 20 a 9, y este efecto parece ser muy pronunciado con el baricitinib. Cuando evaluamos el subgrupo de ventilación mecánica, la dexametasona produce una reducción absoluta y relativa de la mortalidad mucho más marcada que los pacientes que solo requieren oxígeno, y el número necesario de pacientes a tratar baja ostensiblemente. El agregado de tocilizumab, sobre todo dentro de las primeras 24 horas de soporte respiratorio, de soporte con ventilación mecánica, también agrega beneficios. Con el baricitinib es muy probable que estos pacientes también se beneficien, fíjense, el número necesario de tratar es muy bajo, aunque la experiencia es mucho menor. Es decir, que todo paciente que requiere oxígeno y tiene una progresión rápida de la necesidad de soporte respiratorio, además de la dexametasona, se debe agregar un segundo inmunomodulador, o tocilizumab o baricitinib, y en los pacientes de ventilación mecánica todos deben estar con dexametasona, y considerar en forma muy precoz, dentro de las primeras 24 horas de inicio de la ventilación mecánica, el agregado de un segundo inmunomodulador. ¿Qué pasa con la coagulopatía? Bueno, sabemos que el COVID-19 produce diferentes alteraciones que llevan a una alteración de la coagulación de la hemostasia, con disfunción multiorgánica, micro y macrotrombosis, mucho mayores que la influenza pandémica, ¿sí?, y con aumento de mortalidad. Que se ha visto en los estudios, y estos ya son estudios que ya se han terminado, en forma global, que no hay beneficios de administrar anticoagulación o heparina en dosis intermedia en los pacientes críticos. Y sí hay un aumento del sangrado. En los pacientes que están internados en la sala general, que no requieren soporte orgánico, probablemente la anticoagulación a dosis plenas tendría beneficios en disminuir la progresión a terapia intensiva, es decir, la progresión al soporte orgánico. Hay algunos estudios
que demuestran esto, sobre todo en los pacientes que tienen aumento del dímero D, y otros estudios que no han observado estos beneficios. La Sociedad Americana de Hematología recomienda en el paciente que está internado en sala, que requiere oxígeno, que no requiere terapia intensiva, anticoagulados durante 14 días o hasta el alta, lo que ocurre primero, ¿no? Y en el COVID crítico solo heparinoprofilaxis. Si se evalúa la anticoagulación en un paciente en COVID-19 en sala general, se debe considerar el riesgo de sangrado versus el beneficio, y para ello es conveniente usar una escala de puntuación del riesgo de sangrado. Existen varias, quizás la más sencilla es la Hasbled, que se usa en el paciente con fibrilación auricular, y si el paciente tiene un puntaje, este score de 2 o más, probablemente no debería usarse anticoagulación por el alto riesgo de sangrado. En forma reciente se publicó un estudio que evaluó la utilidad de la anticoagulación versus la profilaxis en pacientes críticos, y lo que se observó es que el grupo de pacientes que estaban con anticoagulación tenían una disminución significativa de eventos trombóticos. Si bien existía un aumento del sangrado, esto se manifestaba por un mayor requerimiento transfusional, pero no había inestabilidad hemodinámica ni aumento de la mortalidad. Sin embargo, la estrategia de anticoagulación no mostró diferencia de mortalidad con respecto a la profilaxis. Por eso, todavía en el paciente crítico, la recomendación es realizar heparinoprofilaxis y no anticoagulación con dosis plenas. Les muestro también un estudio publicado recientemente del péptido intestinal vasoactivo, el aviptadil, que parece tener algunos efectos antiinflamatorios potentes y de replicación viral y síntesis surfactante en pacientes con COVID grave, con insuficiencia respiratoria, con distrés, BNI o cánula nasal de alto flujo. Lo que se ve en este estudio, que la Viptadil, que se administra por vía endovenosa en 3 días, no mostraba diferencias sobre vida de soporte respiratorio, es decir, el principal objetivo, pero si se veía solo la sobrevida, esta aumentaba en los 60 días. Había una disminución de la interleuquina 6, es decir, que actuaba similar al tocilizumab, y también lo que se veía en los pacientes con distrés, que había un aumento significativo del PAFI. Es un fármaco prometedor que requiere mayores estudios. Es importante considerar el costo de las distintas opciones terapéuticas. Como vemos aquí, la mayoría son fármacos costosos. El más barato y el que ha demostrado mayor efectividad es la dexametasona. Esto debemos recordarlo de siempre, incluirlo en pacientes que requieren oxígeno, ventilación mecánica, y los inmunomoduladores como el baricitinib y tocilizumab siguen siendo muy costosos, el baricitinib un poco menos, pero recordar que son costos efectivos en cuanto a disminuir la mortalidad, la necesidad de soporte orgánico en terapia intensiva y la estadía hospitalaria. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de acuerdo a las últimas guías de tratamiento? El paciente ambulatorio de alto riesgo de progresión, que tiene un COVID leve o moderado, se le debería ofrecer, si está disponible, el nirmatrelvir-ritonavir, y como alternativa el remdesivir. Si no están disponibles estas dos primeras opciones, usar molnupiravir por vía oral o la infusión de un monoclonal. El único monoclonal aprobado para tratamiento y que tiene actividad contra Omicron BA.4/5 es el bebtelovimab. El ELITSA las agrega como opción, si no tenemos otra alternativa, el plasma de convaleciente de COVID-19, especialmente en inmunocomprometidos. Si el paciente está internado por una causa ajena a COVID, y esto es bastante frecuente en la era de Omicron, y tiene un alto riesgo de progresión, se debería usar, si está disponible, el remdesivir por 3 días. Si el paciente no requiere oxígeno, en general, la mayoría de las guías recomiendan solo tratamiento sintomático, aunque las guías del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos recomiendan remdesivir, pero con muy baja evidencia. Si el paciente requiere oxígeno, iniciar siempre dexametasona. La tendencia de todas las guías es actualmente agregar a la dexametasona remdesivir, incluso la Organización Mundial de la Salud, que hasta
fecha reciente lo desaconsejaba, ahora lo recomienda. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya recomienda, cuando el paciente requiere oxígeno, agregar un otro inmunomodulador a la dexametasona, como el tocilizumab o baricitinib, o incluso recomienda la triple inmunomodulación con dexametasona, tocilizumab y baricitinib, reconociendo que existe baja evidencia sobre esta estrategia. Si el paciente requiere oxígeno con una rápida progresión del soporte, si pasa rápido de cánula a máscara reservorio y requiere un flujo alto y tiene parámetros inflamatorios sobre todo elevados como la PCR mayor de 75 miligramos por litro, además de la dexametasona y el remdesivir, se recomienda el agregado rápido de un inmunomodulador, ya sea tocilizumab o baricitinib, y en el caso de las guías de la Organización Mundial de la Salud también recomiendan como opción la triple inmunomodulación. Los pacientes que están con cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, se recomienda en las guías del Instituto Nacional de Estados Unidos el remdesivir asociado a dexametasona y algún inmunomodulador más como tocilizumab o baricitinib. Las guías ITSA no recomiendan el remdesivir, pero sí el agregado de un segundo inmunomodulador, y las guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan 2 o 3 inmunomoduladores. En el paciente que está con ventilación mecánica o soporte extracorpóreo, el remdesivir no está indicado, pero sí la combinación de dexametasona con tocilizumab o baricitinib, e incluso la Organización Mundial de la Salud aquí recomienda también un triple esquema inmunomodulador. Hay que recordar que si no tenemos tocilizumab o baricitinib y el paciente requiere oxígeno o ventilación mecánica, hay que usar la dexametasona sola. En cuanto a las estrategias de anticoagulación, solo la guía del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hacen alguna recomendación. En sala general, ellos recomiendan anticoagulación si el dímero D está aumentado y si no hay un aumento del riesgo de sangrado. Y en el paciente crítico, solo heparinoprofilaxis. Sin embargo, el tratamiento farmacológico en Argentina, ustedes ven que en los pacientes que tienen alto riesgo de progresar no hacemos tratamiento sintomático. En los internados que no requieren oxígeno tampoco hacemos ninguna intervención más allá de lo sintomático. Y en los que requieren oxígeno a bajo flujo o rápida progresión de oxígeno en PCR elevado, o BNI, o cánula nasal o ventilación mecánica, lo que usamos fundamentalmente es la dexametasona. Y solamente en algunos lugares que tenemos tocilizumab disponible, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o los cobertura de salud privada, podemos indicar tocilizumab. El baricitinib es mucho menos usado. Entonces, ¿qué objetivos perseguimos al tratar a estos pacientes? Principalmente, recuerda, tratamos de lo que primero deberíamos, el principal objetivo que tendríamos que tener, no solo los terapistas, sino los médicos en general, es evitar la progresión de los pacientes que tienen alto riesgo y evitar que se hospitalicen. Esto es lo principal, y ya tenemos algunos antivirales, incluso estrategias basadas en anticuerpos, que parecen disminuir esta progresión en forma significativa, aún en pacientes vacunados, pero que están en alto riesgo, fundamentalmente los inmunodeprimidos. Y una vez que está internado, debemos usar la dexametasona para tratar de evitar esta progresión respiratoria, este incremento de los requerimientos de oxígeno hasta llegar a la ventilación mecánica. Esto no queremos que ocurra, por eso debemos usar la dexametasona. Si tenemos disponible y el paciente está con requerimientos altos de oxígeno, no debemos dudar en usar tocilizumab o baricitinib, especialmente el paciente que está con ventilación no invasiva. ¿Sí? Siempre heparinoprofilaxis. La anticoagulación en los pacientes que requieren oxígeno y están ventilados, todavía existe algún rango de incertidumbre y solo estaría indicado si el riesgo de sangrado es bajo. El suero equino hiperinmune no existen evidencias suficientes para usarlo. Y el remdesivir, cada vez hay más evidencias de
usarlo si está disponible en los pacientes que tienen requerimiento de oxígeno, pero que no están todavía en ventilación mecánica. Y recuerden que el principal objetivo de nuestro tratamiento es evitar esta progresión hacia la ventilación mecánica, ya que aquí la mortalidad es altísima. Muchas gracias.